Lo que están por escuchar no son simples relatos de Halloween para asustar a los niños. No se trata de leyendas ni de cuentos de fantasmas, sino de crímenes atroces donde personas reales sufrieron destinos terribles. Algunas son tan perturbadoras que parecen sacadas de una película de terror, pero créanme, son completamente reales. Está de más decir que se recomienda discreción al escuchar este episodio. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 crímenes escalofriantes ocurridos en Halloween. Recuerden que también pueden escuchar este contenido en Spotify o en su plataforma de podcast favorita, donde nos encuentran como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. La muerte de Marvin Brandland. La tradición de regalar dulces a los niños en Halloween es sin duda una de las acciones más satisfactorias para un adulto. Ver las sonrisas en los pequeños y observarlos corriendo felices es incomparable, y Marvin Brandland, de 69 años, sabía esto. Era un hombre mayor que disfrutaba de las festividades con un gran entusiasmo. Y la noche del 30 de octubre de 1982, en la víspera de Halloween, Marvin y su esposa Ethel se encontraban en su casa de Fort Dodge, en Iowa, repartiendo dulces a los niños del vecindario anticipadamente. Cuando, cerca de las 7:30 de la noche, alguien tocó la puerta. Marvin, creyendo que se trataba de más niños, abrió, pero frente a él se encontró con una persona que llevaba lo que parecía ser una máscara improvisada. Sobre su cabeza tenía una funda de almohada con agujeros donde debían estar los ojos. El extraño dijo lo siguiente: «Dulce o truco, dame tu dinero o disparo». Los Brandland rieron, creyendo que era una broma pesada de Halloween. Sin embargo, el sujeto sacó un arma de fuego y les aclaró que hablaba en serio. Después, a punta de pistola, entró a la casa y los obligó a dirigirse al sótano, donde el matrimonio guardaba una caja fuerte. Marvin, todavía pensando que esto era una mala broma y probablemente creyendo que el arma era falsa o que no estaba cargada, intentó arrebatársela al intruso, pero el asaltante disparó. El arma era real y estaba cargada. El disparo alcanzó a Marvin en la garganta, dejándolo herido de muerte en el suelo. La reacción del atacante fue quitarse la funda de almohada de la cabeza, arrojándola al suelo, para después huir corriendo, desapareciendo así en la oscuridad, sin llevarse nada de la casa. Ethel llamó desesperadamente por ayuda y Marvin fue trasladado de urgencia al hospital, donde lamentablemente falleció horas después, ya en la madrugada del 31 de octubre. El caso dejó a la pequeña comunidad consternada. No era común que este tipo de cosas ocurrieran. La evidencia principal que quedó en la escena fue la máscara que el asesino abandonó, y todavía conmocionada, Ethel Brandland describió al agresor como un joven de entre 16 y 20 años, de unos 1,73 de estatura, con cabello rubio oscuro y ojos azules. La policía pensaba que el sospechoso tenía que ser algún conocido de la familia, y de hecho, con el tiempo varios familiares de los Brandland llegaron a afirmar que cierta persona cercana había presumido ser el autor del asesinato de Marvin. Este individuo, cuyo nombre fue proporcionado a las autoridades, coincidía con la descripción física del perpetrador y además sabía de la existencia de la caja fuerte y su ubicación. Sorprendentemente, a pesar de estas sospechas, nunca se presentaron cargos. La policía de Fort Dodge señaló que no contaban con suficiente evidencia sólida para proceder con un arresto. En 2010, casi 30 años después de este suceso, se enviaron muestras de la funda de almohada para pruebas de ADN, buscando una coincidencia. Desgraciadamente, el material genético recuperado fue insuficiente para identificar a alguien.
El principal sospechoso, de quien nunca se reveló públicamente el nombre, continuó en libertad y hoy el asesinato de Marvin permanece oficialmente sin resolver. Ethel, la esposa de Marvin, falleció menos de un año después, en julio de 1983. Este crimen se volvió un caso icónico de la noche de Halloween y los habitantes de Fort Dodge todavía recuerdan cada 31 de octubre la historia de Marvin, el hombre que abrió su puerta para darle dulces a los niños y encontró a la muerte disfrazada con una funda de almohada. El caso de Lisa Ann French. El segundo caso nos transporta a la tranquila comunidad de Fond du Lac, en Wisconsin, en 1973. Ahí vivía Lisa Ann French, una niña de tan solo 9 años, conocida por ser alegre y amistosa. La noche de Halloween de ese año, Lisa se puso su disfraz. Iba vestida como una vagabunda, con un sombrero viejo, chaqueta y las mejillas salpicadas de pecas pintadas. Salió entusiasmada para pedir dulces en su vecindario. Inicialmente iba a ir acompañada por una amiga, con quien también acudiría a una fiesta de Halloween al aire libre en un parque cercano. Pero su amiga fue castigada por sus padres, prohibiéndole salir aquella noche, así que Lisa terminó yendo sola de puerta en puerta. Para los padres de la época, era común dejar que los niños anduvieran solos por el barrio recolectando dulces, pues Fond du Lac era considerado como un lugar seguro, al menos hasta ese momento. Lisa recorrió varias casas del vecindario aquella noche, incluyendo la de una maestra de la escuela, la de uno de sus compañeros de clase, y alrededor de las 6 de la tarde llegó a la casa de Gerald Turner, de 25 años, quien vivía solo a 3 puertas de la casa de Lisa, y sería la última persona en verla con vida. Después de eso, su rastro se perdió. Unas horas después, la niña fue reportada como desaparecida cuando no regresó a casa. La comunidad entera se movilizó en su búsqueda. Más de 5,000 voluntarios se unieron a la policía, e incluso helicópteros de la Guardia Nacional peinaron la zona. 2 días después, el 3 de noviembre de 1973, un agricultor encontró una bolsa de basura sospechosa en un campo cercano al vecindario. Dentro de esa bolsa estaba el cuerpo sin vida de Lisa French, y en otra bolsa cercana estaba su disfraz. El hallazgo confirmó los peores temores. La autopsia reveló que Lisa había sido abusada y probablemente había muerto por asfixia, aunque también se consideró que el shock traumático pudo ser la causa final de su muerte. La noticia devastó a sus padres y conmocionó al estado entero. Su madre, Marianne, dijo ante los medios que Lisa era una niña muy dulce y de buen corazón. Como ejemplo, contó que solía juntar ropa para una compañerita de la escuela que la necesitaba. Fond du Lac perdió para siempre la sensación de seguridad en Halloween. A partir de entonces, las autoridades restringieron el horario para pedir dulces, para que se hiciera a plena luz del día en muchas comunidades de Wisconsin. El principal sospechoso era Gerald Turner, el último que la había visto. Inicialmente, Turner negó cualquier implicación en su desaparición, pero tras 9 meses de investigaciones e interrogatorios, finalmente, la presión y las evidencias lo alcanzaron. Turner confesó el crimen, contando a la policía lo que había ocurrido aquella noche. Gerald era alguien a quien la niña conocía. Él, su novia y el hijo de ambos, que era tan solo un bebé en ese momento, habían vivido antes en la misma casa dúplex que la familia de Lisa. Y a veces Gerald conversaba con la pequeña e incluso la dejaba jugar con su hijo. Lisa tocó el timbre de su casa a las 6 de la tarde, gritando sonriente dulce o truco. Turner aprovechó que la niña confiaba en él para hacerla pasar. Ya en el interior conversaron por un momento sobre los dulces y sobre Halloween, pero después la convenció de entrar a su habitación, y estando ahí la atacó de forma brutal. La agredió sexualmente y acabó con su vida. Según su declaración, tras la agresión sexual, French ya no respiraba. Turner intentó reanimarla, pero fue interrumpido cuando Arlene Penn, su novia, llegó a casa. Ella se encontraba en la misma fiesta a la que Lisa planeaba ir. En declaraciones posteriores, su novia afirmó que Turner tenía una actitud muy extraña,
y que dijo estar enfermo, yendo varias veces a la habitación para supuestamente dormir un poco. Mientras tanto, el cuerpo de Lisa estaba en el baño de esa misma habitación. Turner confesó que aprovechando que su novia volvió a salir de casa, esta vez para visitar a su madre, metió el cuerpecito de Lisa en una bolsa de basura y la abandonó en un terreno rural a las afueras del pueblo. En 1975, Gerald Turner, apodado desde entonces como el Halloween Killer por la prensa, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y de abuso sexual. Quisiera decirles que este tipo pasó el resto de su vida en prisión, pero, por desgracia, aunque fue condenado a 38 años y 6 meses de cárcel, fue liberado anticipadamente en 1992, tras cumplir solo 17 años, por buena conducta. Hubo una enorme indignación pública después de eso, provocando protestas que exigían volver a encerrarlo. Esto llevó a la creación de la Ley Turner en Wisconsin, que permite poner a los delincuentes sexuales en instituciones mentales una vez que han sido puestos en libertad condicional. Esto si se piensa que hay una alta posibilidad de que cometan más delitos. Turner, sin embargo, volvió a prisión en 1993, después de una apelación del Departamento de Correccionales, y volvió a ser liberado en el 98. Estuvo a punto de volver a prisión el mismo año por amenazar a una trabajadora social con un cuchillo, pero sería hasta el año 2003 cuando finalmente volvió a la cárcel. Esto porque se descubrió que tenía una gran cantidad de material pornográfico infantil en su computadora, violando los términos de su libertad condicional, así que se le impuso entonces una nueva condena de 15 años. En 2018, cuando terminó su sentencia, fue enviado inmediatamente a un centro de detención especializado en Mauston, Wisconsin, gracias a la Ley Turner que él mismo inspiró. Desde entonces permanece ahí, bajo supervisión, considerado aún un riesgo para la sociedad. En la actualidad, Turner tiene 75 años. En algún momento escribió una carta para Lisa como una especie de retorcida disculpa. Sin dudas, la parte más escalofriante de aquel escrito es la siguiente. Dudo que pueda llegar a comprender plenamente el terror que experimentaste a manos mías. Todavía puedo verte de pie en la puerta con ese sombrero de fieltro, radiante por haberme reconocido. Luego veo cómo el deleite de tus ojos se convierte en miedo cuando cierro la puerta detrás de ti. La desaparición de Patricia Spencer y Pamela Hobley. En la tarde de Halloween de 1969, dos adolescentes desaparecieron sin dejar rastro en la localidad de Oscoda, en Michigan. Se trataba de Patricia Ann Spencer, de 16 años, y Pamela Sue Hobley, de 15. Lo más curioso es que, aunque asistían a la misma escuela, ellas no eran amigas cercanas. De hecho, sus familias afirmaron que las chicas apenas si se conocían. Aún así, aquel 31 de octubre fueron vistas caminando juntas por la ciudad, presumiblemente porque ambas habían faltado a clases el mismo día. Patricia y Pamela planeaban ir aquella noche al partido de fútbol americano de bienvenida de su escuela, y luego a una fiesta de Halloween organizada por estudiantes. Sin embargo, ninguna de las dos llegó al partido y tampoco a la fiesta. Cuando sus familias notaron que no volvieron a casa después de estas celebraciones, entraron en pánico. La madre de Pamela, alarmada porque su hija no había llegado a casa a la hora acordada, comenzó a llamar a las demás familias, y así descubrieron que Patricia tampoco había regresado y tampoco había estado en la fiesta. El 1 de noviembre de 1969 se denunció la desaparición de ambas y la policía inició una investigación. Al comienzo surgió la teoría de que podían haberse fugado juntas, pues corría el rumor de que quizá las chicas habían llegado a hacer autostop para ir hacia la ciudad de Flint, en Michigan. Algunos conocidos mencionaron que Pamela y Patricia tenían cierta fama de rebeldes. Se dijo incluso que habían experimentado con alcohol o drogas, algo que realmente nunca fue confirmado. Pero, eso sí, levantó las sospechas de que podrían haberse ido de manera voluntaria.
Sin embargo, sus familias rechazaron estas hipótesis. Ambas habían dejado en casa sus bolsos, identificaciones, dinero y ropa, así que para ellos nada realmente indicaba que ellas planearan escapar. Además, Pamela, que solo tenía 15 años, estaba comprometida y Patricia tenía una buena relación con sus padres, por lo que no parecía haber motivos claros para una fuga de manera intencional. Con el paso de los días, la policía empezó a tratar el caso como un posible crimen. Testigos informaron haber visto a Patricia y Pamela caminando juntas lejos de la escuela la tarde de Halloween. Tiempo después, un hombre se presentó afirmando que él mismo les dio un aventón ese día y, según dijo, las recogió mientras hacían autostop en la carretera River Road y las dejó en el centro de Oscoda. Este testimonio llevó a los investigadores a concluir que, tras llegar al centro del pueblo, las chicas probablemente continuaron haciendo autostop para dirigirse a otro lugar. Sin embargo, en ese momento quizás se habían topado con las personas equivocadas. La teoría principal de la policía era que Patricia y Pamela fueron abordadas y secuestradas por uno o más desconocidos, y desgraciadamente, sin más pistas, el caso poco a poco se enfrió. En 1985, 16 años después de la desaparición, un informante dijo a la policía que 2 hombres de la localidad habían asesinado a las chicas y enterrado sus cuerpos cerca de un granero donde solían hacerse fiestas clandestinas organizadas por adolescentes. Esta pista llevó a búsquedas en la zona con perros rastreadores, pero no se encontró ningún rastro de restos humanos. En otra ocasión, un hombre afirmó que él también había transportado a Patricia y Pamela el mismo día que desaparecieron. Sin embargo, las autoridades terminaron descartando este testimonio por considerarlo poco creíble. Hasta el día de hoy, nunca se han encontrado los cuerpos de Patricia Spencer ni de Pamela Hobley, ni se sabe con certeza qué fue lo que les pasó. Ya han pasado más de 50 años desde esa noche de Halloween en 1969 y este caso todavía sigue abierto. Las autoridades no han perdido la esperanza, pues han ingresado los perfiles de ADN de las 2 chicas en bases de datos nacionales y se han creado imágenes con progresión de edad para imaginar cómo se verían hoy en día si es que estuvieran vivas. ¿Tú qué opinas? ¿Acaso estas 2 chicas que no eran amigas escaparon juntas? ¿Fueron víctimas de un crimen? ¿O quizá hay algo más? Algo que solo ellas sabían y que nadie más podrá saber jamás. Hola, si estás disfrutando este contenido, te recordamos que ya puedes escuchar Catastrófico, nuestro nuevo podcast exclusivo de Podimo. Ahí hablamos de las tragedias más impactantes en la historia como nunca antes y además lo hacemos completamente sin censura. Estrenamos un episodio nuevo cada lunes y puedes unirte fácilmente desde el enlace que está en la descripción, el comentario fijado y todas nuestras redes sociales. No te lo pierdas. El misterio de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman. En la madrugada de Halloween de 1981, la ciudad de Nueva York fue el escenario de un doble asesinato tan violento como misterioso. Un caso que hasta el día de hoy sigue envuelto en dudas y en teorías conspirativas. Las víctimas fueron Ronald Sisman, un fotógrafo de 39 años, y su joven amiga Elizabeth Platzman, de 20. Ronald y Elizabeth se encontraban en el departamento de él, un dúplex ubicado en la zona de Chelsea en Manhattan, cuando fueron atacados. Poco después de la medianoche, vecinos oyeron ruidos y gritos, pero al ser una noche de fiestas, disfraces y horror, nadie sospechó lo que realmente estaba ocurriendo. Por la mañana, la policía descubrió los cuerpos. Habían sido brutalmente golpeados y luego ejecutados a quemarropa con disparos en la cabeza. La escena era espantosa. Muebles volcados, cajones vaciados. El departamento completo estaba destruido, como si los asesinos hubieran estado buscando algo, con mucha prisa y con rabia. No había signos de entrada forzada, lo que sugiere que Ron y Elizabeth quizás conocían a sus agresores y les abrieron la puerta voluntariamente. Las identificaciones de ambas víctimas habían desaparecido
Y también faltaba una pistola calibre 25 que Ron tenía registrada a su nombre. En un principio, los detectives barajaron la posibilidad de un robo, o incluso de un ajuste de cuentas ligado a las drogas, dada la naturaleza desordenada de la escena y a la ejecución con un tiro en la cabeza, característico de muchas bandas criminales. Amigos de Ron comentaron que él llevaba una vida un tanto bohemia. De hecho, el año anterior, una actriz lo había acusado de intentar obligarla a consumir drogas en una fiesta. Nada de eso pudo vincularse directamente al doble crimen, y el caso avanzó lentamente, sin sospechosos claros. Pero entonces surgió un giro inesperado. Un informante en una prisión afirmó que había escuchado a otro recluso predecir aquel asesinato antes de que ocurriera. Ese recluso misterioso era ni más ni menos que David Berkowitz, conocido mundialmente como el hijo de Sam, un asesino en serie que aterrorizó Nueva York entre 1976 y 1977. Berkowitz estaba cumpliendo cadena perpetua, pero según el informante, semanas antes del Halloween del 81, le había contado que sus amigos, miembros de un culto satánico, planeaban una masacre ritual en Halloween, entrando a un departamento en Manhattan para matar a una pareja. Cuando la noticia del crimen de Sisman y Platzman llegó a los oídos de la policía, esa conexión les heló la sangre. Investigadores interrogaron a Berkowitz en prisión. En un inicio insistió en saber detalles. Afirmó que Ronald Sisman poseía una grabación de uno de sus crímenes y, según Berkowitz, miembros de la secta satánica a la que él decía pertenecer estaban buscando recuperar esa supuesta película snuff y por eso habían matado a Ron y a su amiga. Esta teoría, que implicaba cultos satánicos, asesinatos rituales y videos snuff, fue seguida muy de cerca por el periodista Maury Terry, quien investigó conexiones cultistas en los crímenes del hijo de Sam. Sin embargo, Berkowitz terminó retractándose parcialmente y no dio información concreta. Tampoco se pudo comprobar la existencia de esa supuesta cinta. Hasta hoy, el caso de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman sigue sin resolverse, alimentando muchas especulaciones, y es que hay quienes creen que realmente fue un ajuste de cuentas por drogas o dinero y nada más, mientras que otros se inclinan más por la impactante teoría de conspiración satánica. Las pruebas físicas de la escena, más allá del caos del lugar, fueron escasas. En un dato inquietante, se supo que poco antes del asesinato, Ron Sisman había expresado temor y había solicitado permisos para tener 2 armas más, mencionando que alguien había allanado su departamento tiempo atrás y que temía por su vida. Lo único que sabemos con certeza es que estas 2 personas fueron asesinadas con saña aquel Halloween y que hasta ahora nadie ha rendido cuentas por este crimen. La historia de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman permanece como uno de los misterios de Halloween más inquietantes de la historia. La desaparición de David Ortiz Jr. Ahora vamos con un caso más contemporáneo, pero igual de inquietante. El 31 de octubre del año 2010, en la pequeña ciudad de Silver City, en Nuevo México, un joven de 18 años llamado David Ortiz Jr. desapareció misteriosamente. David era un padre adolescente. Tenía un bebé de 1 año llamado Joshua, y pocos días antes de Halloween, David había logrado algo que lo llenaba de alegría. Tras un duro proceso legal de 1 año, un juez le había concedido el derecho a visitar a su hijo regularmente. De hecho, el 30 de octubre, David pudo reunirse con el pequeño Joshua por primera vez en mucho tiempo, un momento que celebró con su familia. Nadie se imaginaba que esa felicidad sería brutalmente interrumpida la noche siguiente. El 31 de octubre, David salió de la casa de sus abuelos cerca de las 5 de la tarde, planeando encontrarse con unos amigos más tarde para celebrar la noche de brujas. Un primo suyo que trabajaba en una tienda de conveniencia lo vio pasar por ahí cerca de las 9 de la noche para comprar un paquete de cigarrillos. Y ese es el último avistamiento confirmado de él, pues horas después, al ver que no regresaba a casa ni respondía a llamadas, su familia se dio cuenta de que algo andaba mal. David jamás llegó a reunirse con sus amigos y tampoco volvió con sus parientes.
se había desvanecido en la noche de Halloween sin rastro alguno. La búsqueda dio inicio inmediatamente. Silver City es un pueblo donde casi todos se conocen, y la ausencia de David, un chico sociable y querido, resultaba incomprensible. Las autoridades locales, con ayuda de voluntarios, peinaron rápidamente la zona, pero los días comenzaron a pasar y ninguna pista surgió. Pronto, la comunidad local se llenó de teorías sobre qué pudo haberle ocurrido. Una de las historias más extendidas era un rumor que decía que David habría sido golpeado hasta la muerte durante una pelea y que sus agresores habrían metido su cuerpo en la cajuela de un auto para después arrojarlo en un vertedero de basura. Esta versión, de hecho, llevó a las autoridades a realizar una búsqueda intensiva en el relleno sanitario regional en abril del año 2011. Excavaron entre toneladas de desechos, sin embargo, no encontraron nada concluyente. Una pista anónima en el año 2012 apuntó hacia una casa en Silver City. La policía, acompañada de perros entrenados para detectar cadáveres, registró la propiedad de arriba a abajo, sin éxito. Y así, cada pista que surgía terminaba en otro callejón sin salida. La situación de la familia de David se volvió todavía más trágica y extraña con el paso del tiempo, y es que en septiembre de 2021, casi 11 años después de la desaparición de David, su hermana mayor, Nicole León Ortiz, de 21 años, fue encontrada muerta en la casa que compartía con su pareja. Su novio, Christopher Calloway, fue detenido e inicialmente alegó que la muerte de Nicole fue un accidente durante un macabro juego de ruleta rusa con un revólver. Según él, Nicole habría manipulado el arma jugando cuando ésta se disparó. La policía no quedó convencida de esto, pero no encontraron evidencia de homicidio intencional, así que al final, Calloway se declaró culpable únicamente de negligencia con arma de fuego y abuso infantil, debido a que su bebé de 2 meses estaba en la casa en ese momento. Los padres de David y Nicole sospechan que lo que les pasó a sus hijos podría estar conectado de alguna manera. Oficialmente, la policía no ha vinculado los dos casos, pues la muerte de Nicole se consideró un incidente separado. Han pasado ya 15 años desde aquel Halloween en que David Ortiz Jr. salió de su casa y no regresó. Su caso permanece abierto y sin respuestas. No se ha hallado cuerpo ni se han presentado cargos contra nadie, y mientras tanto el pequeño Joshua creció sin un padre, y los padres de David viven con el dolor de no solamente haber perdido a uno de sus hijos, sino a ambos. El asesinato de Teresa Lynn Vanegas. Durante el Halloween del 2006 en la ciudad de Dickinson, Texas, Teresa Lynn Vanegas, de 16 años, salió de casa para asistir a una fiesta con amigos. Ella era descrita como una chica alegre que no tenía problemas con nadie. En algún momento de la noche decidió irse de la fiesta, pero jamás regresó a casa. Su familia se alarmó de inmediato. Janet, su madre, sabía que algo estaba mal cuando durante toda la madrugada no hubo noticias de ella. Se reportó su desaparición a la policía de Dickinson al día siguiente. Tras una angustiosa búsqueda de varios días, el 3 de noviembre de 2006, ocurrió el hallazgo que nadie quería hacer. El cuerpo sin vida de Teresa Vanegas fue descubierto en un campo vacío frente a Dickinson High School, la escuela donde ella estudiaba. Estaba boca abajo, parcialmente sumergida en un charco de agua. Al parecer, la chica había sido brutalmente agredida, abusada y después asesinada. Un detalle que llamó la atención es que sus zapatos no se encontraron por ningún lado, por lo que se teorizó que tal vez su asesino se los había llevado como una especie de trofeo. La investigación policial se puso en marcha con intensidad. Las autoridades entrevistaron a decenas de personas, compañeros de clase, asistentes de la fiesta, vecinos y posibles testigos. Al menos 45 individuos fueron interrogados con relación al caso. Se recogieron posibles evidencias forenses, incluyendo rastros de ADN del agresor, gracias a restos biológicos hallados en el cuerpo de Teresa. Parecía cuestión de tiempo para dar con el culpable. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las pistas concretas eran muy pocas.
Pronto se supo de otra adolescente de Dickinson que había desaparecido la misma noche que Teresa fue asesinada. Se trataba de Kimberly Ramsey, de 15 años, amiga de Teresa. Nadie la había visto desde aquel Halloween y muchos sospechaban que podría saber algo o estar involucrada en el crimen de alguna manera. La policía la buscó intensamente como persona de interés y días después, a principios de noviembre, encontraron a Kimberly viva en la localidad de Rusk, Texas. Estaba junto a un joven de 17 años llamado Cody Birdwell. Birdwell fue arrestado, pero solo por el cargo de ocultar a una menor fugitiva, ya que se determinó que simplemente había ayudado a Kimberly a escapar de casa. Tras interrogar a la chica, la policía concluyó que no había participado ni sabía nada relevante sobre la muerte de Teresa. Todo había sido una escalofriante coincidencia. Han pasado ya casi 20 años desde el asesinato de Teresa y hasta hoy el caso continúa sin resolverse. Hay evidencia de ADN de un sospechoso desconocido, pero al no tener una coincidencia con bases de datos o un sospechoso concreto, el ADN no ha servido de mucho. La familia aún mantiene vivos los recuerdos, conservan fotos, cartas, incluso el vestido que Teresa usaría para graduarse. Recuerdos de los sueños rotos de una joven a la que le arrebataron la vida brutalmente. Alguien allá afuera sabe la verdad, y la familia Vanegas no pierde la esperanza de que, tal vez algún día, por fin se pueda hacer justicia. El caso de Nima Louise Carter. Si hasta ahora estos casos te han parecido perturbadores, prepárate para pasarla muy mal escuchando el siguiente. Eso es en muchos sentidos la pesadilla máxima de cualquier padre o madre de familia. La noche de Halloween de 1977, en la ciudad de Lawton, en Oklahoma, George y Rose Carter acostaron en su cuna a su hija de 19 meses, Nima Louise Carter. La pequeña Nima estaba un poco inquieta y había llorado, algo común en ella. Sus padres la dejaron en su habitación pensando que en unos minutos se iba a calmar y se quedaría dormida. La casa estaba cerrada con llave y las ventanas estaban aseguradas, así que los Carter se fueron a descansar confiados. A la mañana siguiente, el 1 de noviembre de 1977, la madre de Nima fue a la habitación y encontró una cuna vacía. Al principio, Rose pensó que quizás su marido había sacado a la niña temprano, pero no era así. Nima no estaba por ningún lado. Presas del pánico, George y Rose revisaron cada rincón de la casa, temiendo lo peor a cada segundo. Todo estaba en orden. No había ninguna ventana rota, ninguna puerta había sido forzada. Sin embargo, su hija no estaba. Llamaron a la policía de inmediato y los agentes que llegaron quedaron igual de perplejos que los padres, pues no había señales de entrada violenta y aún así era claro que alguien se había llevado a la bebé durante el transcurso de la noche. La búsqueda de Nima se extendió por toda la comunidad y zonas cercanas durante semanas. Se repartieron volantes, se publicó su foto en los noticieros. Sin embargo, ningún esfuerzo fue suficiente. Por desgracia, casi un mes después de su desaparición, el 29 de noviembre de 1977, unos niños que jugaban en un barrio a solo 4 cuadras de la casa de los Carter se toparon con una escena macabra. En una casa abandonada, vieron un refrigerador viejo tirado y al asomarse dentro, descubrieron dentro el pequeño cuerpo de un bebé. Asustados salieron corriendo para contar lo que habían visto. Un soldado de una base militar cercana que pasaba por ahí escuchó toda la conmoción de los niños y al abrir aquella nevera abandonada confirmó el terrible hallazgo. Nima Louise Carter estaba dentro y estaba muerta. Alguien había encerrado a la bebé en el frigorífico, dejándola sin oxígeno hasta que murió asfixiada. Su pequeño cuerpo había permanecido oculto por casi 28 días, mientras sus padres la buscaban incansablemente. Esta noticia conmocionó a toda la comunidad y destrozó por completo a sus padres.
Las sospechas pronto recayeron en alguien que era conocido por la familia, Jacqueline Robideau, una adolescente de 16 años que en ocasiones hacía de niñera de Nima. Y estas sospechas no eran gratuitas, pues un año antes, en 1976, dos hermanitas de 3 años, las gemelas Mary y Tina Carpenter, fueron conducidas a la fuerza a una casa abandonada y encerradas en un refrigerador viejo. Una de las gemelas, Mary, murió asfixiada, pero la otra, Tina, logró sobrevivir milagrosamente, y su niñera era Jacqueline. Tina, la gemela sobreviviente, había señalado a esta chica como culpable. Sin embargo, por razones que se desconocen por completo, Jacqueline nunca fue acusada formalmente. El modus operandi era prácticamente igual: la misma niñera, las mismas circunstancias y 2 muertes por asfixia dentro de un refrigerador. Sin embargo, por increíble que parezca, nunca se presentaron cargos oficiales contra Jacqueline por la muerte de Nima. La evidencia directa, según las autoridades, no era suficiente, por más obvio que pareciera. Eran solamente supuestos y conjeturas. No había testigos ni pruebas forenses contundentes que la vincularan a Jacqueline. El padre de Nima, George Carter, en entrevistas años más tarde, mencionó que un par de meses antes del rapto de su hija habían ocurrido un par de sucesos extraños. El primero fue que su perro apareció envenenado en el patio, y el segundo fue cuando alguien vandalizó su casa mientras ellos no estaban. Estos incidentes le hacían pensar que tal vez la misma persona podría haber sido responsable de lo ocurrido con la bebé. En 1983, Robideau finalmente enfrentaría un juicio por el caso de las gemelas Carpenter. Tina Carpenter testificó en contra de Jacqueline y esa declaración, junto con otras pruebas, llevó a que la mujer fuera declarada culpable por el asesinato de Mary y el intento de asesinato contra Tina. La condenaron a cadena perpetua y pasó el resto de su vida en prisión. Falleció de cáncer de pulmón en el año 2005 y siempre negó su participación en el asesinato de Nima, probablemente llevándose a la tumba la verdad. Los periódicos de la época lo llamaron el asesinato del refrigerador, y a muchos padres de la comunidad les quitó el sueño durante años el simple hecho de recordar esta historia. Y es que aquella noche, un monstruo entró sigilosamente a una casa en Halloween para robar a un bebé de su cuna y acabar con su vida de manera macabra. Lamentablemente, no se trata de una leyenda o de una película de terror, sino de un crimen dolorosamente real. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios y sin más que decir me despido. Yo soy Masked Man. Nos vemos después.